se la voy a repetir al gran Saúl. Estás viendo la tormenta, hijito, no te hincas. El senador de Morena, Javier Corral, pidió revisar y corregir la reforma judicial antes del 2027. Alertó sobre el desconocimiento de origen de algunos juzgadores. De cara a una necesaria reflexión que tenemos que hacer sobre la primera etapa de implementación de la reforma judicial. Estamos obligados a analizar qué ha pasado en el primer año. Y a la luz de este primer año podemos hacer una evaluación, sobre todo para asegurar perfiles adecuados. Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, mostró una mejoría significativa en su estado de salud, por lo que pasó a terapia intermedia tras el ataque armado que sufrió en Culiacán, Sinaloa. La evolución se presentó luego de 14 días en terapia intensiva. Fue sometido a 2 procesos quirúrgicos, una operación craneal y otra más en su mano. Le imputaron otro delito a Javier Duarte. Un juez federal dictó medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por el presunto desvío de 5 millones de pesos del erario federal. Esta medida podría frustrar la salida del exfuncionario del reclusorio norte. Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República en el municipio de Minatitlán, Veracruz, derivó en el aseguramiento de 82.200 litros de combustible de procedencia ilícita. También se decomisaron 149 vehículos utilizados para su almacenamiento y traslado. El gobierno de Zacatecas confirmó una agresión armada en el municipio de Villanueva, localidad donde se ubica el rancho de la familia Aguilar. El cantante y su familia no fueron objeto de los disparos. Explicó que la situación real tiene que ver con un operativo de seguridad activo en las inmediaciones de su casa y del rancho de su hija, el cual fue implementado por las autoridades estatales. En la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México se registró una pelea entre estudiantes de la secundaria diurna número 324, Alfonso Caso Andrade. Como resultado de la riña, uno terminó gravemente herido, pues fue apuñalado en repetidas ocasiones por su compañero. El agresor, un joven de 14 años, ya fue detenido. El gobierno del presidente Donald Trump dio por concluido el operativo especial contra migrantes ilegales en el estado de Minnesota. La medida concluyó tras semanas de incidentes y el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales. Vamos a revisar, si le parece, temas también muy importantes, porque ahora que los legisladores se reincorporaron a su periodo de sesiones en el Congreso, se han venido discutiendo algunos temas muy importantes. Seguramente usted está enterado de cuáles. Bueno, uno de ellos se debatió el día de ayer en una mesa de análisis en el Senado, y me refiero concretamente al tema de los llamados jueces sin rostro. Esto quiere decir que son juzgadores, magistrados cuya identidad se ha establecido como oculta o se ha ocultado para protegerlos del crimen organizado. La figura evidentemente ha causado muchísima polémica, ya que algunos analistas y defensores de derechos humanos han argumentado que el anonimato de las personas juzgadoras impide el acceso a la justicia y evidentemente a la certidumbre jurídica. Y otro tema que se ha discutido mucho es el de las 40 horas laborales. Bueno, para platicar de estos dos temas y más, vamos a analizar con cada detalle cada uno de estos aspectos, y me comunico y agradezco como siempre a Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias, senadora. ¿Cómo le va? Buenos días. No le escucho, parece que tiene su micrófono en mute. A ver. Bueno, en un momento recuperamos la conversación con Alejandra Barrales, senadora del Movimiento Ciudadano, que nos va a dar evidentemente su punto de vista sobre estos dos temas. Yo le pongo un poco el contexto. Si nosotros estamos además al servicio, o estamos esperando el servicio de los jueces, de los juzgadores, sobre cualquier aspecto, el que usted se puede imaginar, pero pues no se conoce la identidad, no se conoce el rostro de estas personas por el miedo que tengan a una represalia por el crimen organizado, se pierde entonces la certidumbre, la certeza jurídica. Hay situaciones en donde, en este caso, ya le preguntaré a la senadora, tendría que incorporarse otra autoridad para que esto, que se lleva a cabo como una postura, pues no se presente, porque la autoridad tendría que entrar entonces pues justamente en este aspecto para poder dimitir esta situación. Y la segunda es también esta polémica que ha generado de las 40 horas laborales, según algunos especialistas y estudios.
bueno, se ha determinado que 40 horas laborales pueden provocar mayor productividad, mayores o mejores jornadas de trabajo con mayor tiempo de descanso, mejor calidad de vida para las personas. Pero para otros sectores también esto ha generado una polémica porque pues tienen que pagar el mismo salario sin que tengan garantizado el rendimiento de sus empresas, de sus trabajadores. Ahora, yo le digo esto porque en contraparte, no sé si se enteró lo que sucedió también en Argentina con el presidente Javier Milei, en donde, muy al contrario de estas 40 horas laborales, él estableció 12 horas laborales, pero diariamente, sin tener posibilidad de horas extras, lo cual pues, lo convierte en una situación verdaderamente alarmante para el sector laboral. Pero bueno, ya lo platicaremos y contemplaremos esas diferencias. Vamos a ver si, Alejandra, ya podemos establecer esa comunicación contigo. Alejandra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola. Ahí ¿Qué estamos. tal, Max? Saludos a tu auditorio, saludos a ti también. Ya me escuchan mejor, ¿verdad? Ahí está, sí, exactamente, que había pues, estos problemas de comunicación, pero ya te escuchamos muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a tocar primero el tema de los llamados jueces sin rostro, esta polémica que ha causado el hecho de establecer pues, cierta seguridad para los jueces, dejándolos en el anonimato, cuando esto genera primero incertidumbre jurídica, pero además también un desapego a los derechos laborales y los derechos humanos. ¿Cuál es su punto de vista acerca de esta postura? Sí, claro que sí, Max. El día de ayer tuvimos oportunidad de reiterar la postura de Movimiento Ciudadano en torno a esta iniciativa que llega del gobierno federal y hemos dicho que detectamos dos contrasentidos. Bueno, uno, abiertamente un contrasentido. Esta iniciativa llega como parte de la iniciativa que se propuso el año pasado para la famosa reforma judicial, una reforma que se le presentó al Senado y a la gente, diciendo que tenía como objetivo acercar a los jueces al pueblo, a los juzgadores al pueblo, sí, que la gente supiera quiénes les van a juzgar, quiénes imparten justicia, cómo lo hacen, y que en todo caso sus decisiones tuvieran consecuencias porque se abrió y se convirtió este proceso en un proceso electoral. Es decir, la gente que nos va a juzgar va a depender del voto de la población. Pero como parte de esa iniciativa, se presenta también esta parte que dice que es importante contar con jueces sin rostro para protegerlos, lo cual se separa de este objetivo que señalan de acercar a los jueces, de conocerlos, de hacer todo este tipo de manera abierta. Nos preocupa esta parte porque además de que refleja esta incongruencia, lo más importante es su inconvencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la iniciativa viola la ley, incluso no solo la interna en respecto o en materia de derechos humanos, sino que viola los tratados internacionales. México forma parte de una comunidad internacional en donde podemos formar parte a partir de que nos comprometemos a respetar normas, y todas las normas que establecen o que rodean este tipo de temas de impartición de justicia han señalado que el tema de jueces sin rostro, juzgadores sin rostro, viola el marco internacional. Esto es un tema que de prosperar en nuestra legislación, pues se va a caer en los tribunales internacionales. Como hoy está en riesgo la propia reforma judicial, que está amenazada de ser sancionada a nivel internacional, pero también va a ocurrir con el tema de los jueces sin rostro, porque además es una responsabilidad del Estado el garantizarle seguridad a su población, particularmente a sus juzgadores. Y nosotros hemos dicho también que el argumento de proteger a los jueces por enfrentarse a detener, en este caso, a terroristas, a narcomenudistas, a narcos, delincuencia organizada, nos parece que ese argumento queda corto, porque si se pone en riesgo a un juzgador, pues no es menor el riesgo que corre el fiscal, no es menor el riesgo que corren los policías, no es menor el riesgo que corre la policía de investigación y todas estas personas que se encargan y que se contratan para poder otorgar estos servicios. Nos parece que por ello hay muchas incongruencias, pero sobre todo hay una gran debilidad jurídica sobre esta propuesta, Max. Entonces, déjame entenderlo bien, Alejandra. ¿Consideras que este no es un argumento, es una excusa? Porque entonces esta figura de juez sin rostro realmente pues, no necesariamente los protege del crimen organizado, sino que además
es una puerta abierta, genera o representa una puerta abierta en donde el acusado pues no sabe primero quién lo juzga y si comete alguna arbitrariedad o alguna cosa fuera de los procesos que nosotros sabemos tienen que tener establecidos los jueces, muchos de ellos fueron seleccionados sin una, no solamente experiencia, sino una envergadura, entonces los puede dejar fuera de este señalamiento, de este escrutinio que tendría que además ser constante si no hacen su trabajo. ¿Lo consideras como una excusa más que un argumento? Sí, absolutamente. Es una excusa, pero no solamente lo decimos nosotros. Ahí están los datos internacionales. La Comisión de Justicia de la que formo parte es o ha sido de las pocas, si no es que la única comisión en el Senado que ha abierto el espacio para poder escuchar voces de los actores que participan en estos procesos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a especialistas, de verdad, gente muy destacada en la academia, en lo profesional, y todos prácticamente, 95% de ellos, por lo menos los que yo escuché en mi participación, estuvieron de acuerdo en que esto no debiera prosperar, que era una iniciativa que no estaba en apego a derecho, que vulnera derechos humanos, porque se ha demostrado en otros países que estos derechos se ven vulnerados cuando tú no sabes si quién, primero no sabes quién te está juzgando, pero tampoco puedes saber si quien empezó tu juicio, que a veces duran años, es la misma persona que está terminando con una sentencia. No sabes si el que te está sentenciando es el que llevó tu juicio, si lo conoce, si tiene algún interés encontrado, si necesitas pedir que recursen o que pasen pues a otro lado, a otro juzgador tu caso, porque puede haber un interés de por medio, puede haber algún juzgador que busque hacerse de tu caso Ujú. porque tiene algún interés particular. Eso no lo sabemos y ponemos en desventaja al juzgado. Por eso nos parece que es muy importante el reconocer que no se está respetando el debido proceso al que todo mundo tiene derecho dentro y fuera de nuestro país. Claro, se vuelve una suerte de moneda al aire, porque además es una herramienta indispensable para cualquier persona, para cualquier tema. Tomando en cuenta entonces esto, ¿qué puede pasar? Porque si esto es el reflejo de lo que ha generado también esta polémica reforma judicial con el tiempo, porque hemos visto cómo la van modificando y ahora existe esta propuesta, ¿qué puede pasar entonces si esto es aprobado o si esto sí se lleva a cabo? ¿Ante qué estamos? Ya sí, de por sí estamos indefensos ante las situaciones jurídicas, pero ¿qué pasa si esto se aprueba, senadora? ¿En qué lugar estaríamos concretamente? Bueno, lo primero que diría es que ojalá que hubiera un acto de reflexión de parte de la mayoría. Lo digo porque el día de ayer escuchamos al propio senador Corral, presidente de esta comisión y quien encabezó en gran medida la reforma judicial y ahora tiene en sus manos este dictamen de los jueces sin rostro. Ojalá que hubiera un acto de reflexión, porque él mismo reconoció errores en la pasada reforma judicial, señaló qué tanta gente está participando como juzgadora sin conocer la materia, poniendo en riesgo los temas que tratan. Esto lo acaba de decir ayer. Y él mismo reconoce que la medida de jueces sin rostros, no dicho solo por nosotros legisladores, sino demostrado a nivel internacional, no solo no ha mejorado la impartición de justicia, no solo no ha resuelto los temas de justicia, sino que por el contrario ha violentado los derechos humanos. Entonces, lo primero que yo diría es que ojalá que haya un acto de reflexión y que escuchen a las voces que incluso al interior de la mayoría son voces discordantes con esta propuesta. Y lo otro que diría Ujú. es que el camino necesariamente que esto va a recorrer es que esto se va a controvertir, ya se anunciaron incluso gente que vino a participar, nos dijo abiertamente que el acto seguido va a ser controvertir esto a nivel internacional. Ujú. ¿Por qué? Porque está vulnerando los derechos de las personas, de las y de los mexicanos que busquen hacerse de justicia. Entonces, será en el ámbito internacional con muchas posibilidades de que lo echen abajo, Max. Así es, ese es el escenario que nosotros vemos. ¿Cuáles serían entonces las instancias internacionales a las que se tendría que recurrir en caso de que esta medida se apruebe? Porque están violando claramente los acuerdos internacionales, pero ¿sería entonces la última herramienta, sería el último bastión al que se podría llegar para tratar de contrarrestar esta situación, senadora? Bueno, seguramente habremos varios al interior, incluso también nuestro partido,
que vamos a buscar agotar la vía legal interna. Vamos a tratar de ver de qué manera podemos demostrar que esto viola derechos humanos, que esto nos pone en desventaja a las personas que serán juzgadas. Y seguramente también lo estaremos impulsando a nivel internacional ante diferentes organismos. Una alternativa puede ser la propia Organización Interamericana de Derechos Humanos, puede ser entre la propia ONU en sus diferentes instancias. Tendríamos que buscar cuál es la mejor alternativa. Incluso hay antecedentes de estas controversias y es muy probable que recurramos a las prácticas que se han llevado ya a nivel internacional. Correcto, pues estaremos al pendiente de esta iniciativa y en dónde para. Esperemos que no sea así, porque es un ejercicio indispensable, no solamente que conozcamos la identidad y el rostro de los jueces, sino además que el debido proceso sea contenido íntegramente como lo conocemos. De otra manera, estamos también desprotegidos en este aspecto. Si ya de por sí en las situaciones de seguridad estamos prácticamente desprotegidos, esto también sería pues echar un paso atrás, senadora. Otro tema también polémico, importante, es la propuesta de las 40 horas laborales que la presidenta ha puesto sobre la mesa. ¿Cuál es la discusión actualmente en el Senado? ¿En qué se basa la discusión y los argumentos para echar a andar si esta nueva reforma laboral o detenerla y proponer otra? ¿Y cuál sería además esta otra alternativa? Como seguramente estás enterado, en esta semana se votó ya el dictamen, que es esta primera etapa en el Senado, un dictamen que es consecuencia de una iniciativa que Movimiento Ciudadano ha impulsado desde hace ya varios años y que busca la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Lamentablemente, la iniciativa que recibimos en esta semana ya con un dictamen no tiene nada que ver con la iniciativa original nuestra. Nosotros lo que buscamos es que haya, como ya existe en otros países del mundo, un descanso real, un descanso reparador para los trabajadores que les permita alcanzar esquemas de productividad que hoy no tenemos en nuestro país. Está demostrado que más horas de trabajo no necesariamente implican productividad. Y por otro lado, pues nos interesa mucho el fortalecer la convivencia familiar. Nos interesa que los trabajadores, los papás, las mamás puedan estar más tiempo con la familia, con sus hijos y que al mismo tiempo esto ayude a dinamizar la economía de nuestras localidades. Nada de esto viene con esta iniciativa porque la iniciativa no mueve lo que hace 100 años marca nuestra Constitución, una semana laboral que se conforma de 6 días de trabajo y un solo día de descanso. Esto no cambia. Nuestra propuesta original es que venga una semana de trabajo de 5 días de trabajo y 2 días de descanso. Ahí es donde puede entrar esta alternativa de un verdadero descanso para los trabajadores. Y lo más delicado, además de que no viene así la alternativa de reducción de jornada, lo que propone es que haya una reducción escalonada que sea pactada entre trabajador y patrón, que te pueda decir el patrón tal vez hoy mismo o mañana que puedes salir media hora antes, una hora antes, 30, 20 minutos, y que con eso vayas formando una bolsa que te permita reducir de 48 a 40 horas. Pero además que sea escalonado, 2 horas en este año, otras 2 horas el año que entra, hasta alcanzar las 40 horas en el 2030. Pero lo más delicado, Max, es que lo que sí entra en vigor inmediatamente, no hasta el 2030, es la peligrosa apertura que se hace del tiempo extra del trabajador. La ley marca que hoy el trabajador solo puede tener 9 horas extra a la semana y esta iniciativa lo que cambia es que esas 9 horas se pueden llevar a 12 horas por semana. Sí, con un pago, por supuesto, nada más eso faltaría, que no les pagaran el tiempo extra a los trabajadores, pero lo que hace esta iniciativa es mercantilizar el descanso de los trabajadores. Entonces se aparta completamente del objetivo, no solamente no le da el descanso a los trabajadores, sino que además retrocede abriendo las horas de tiempo extraordinario que ya habían sido un logro de la clase trabajadora. No es casualidad que las organizaciones sindicales serias han rechazado esta iniciativa, la han denunciado que es nociva, y los propios empresarios, ni siquiera va a ser una ayuda para ellos, porque habla de cualquier cosa
menos de productividad y de calidad de vida para los trabajadores. Así es como nosotros la vemos, Max. Claro, que aquí directo a la Cámara de Diputados, estará llegando esta semana. Claro, porque aquí el objetivo principal es la productividad y la calidad de vida de los trabajadores. Ahora, senadora, ¿qué pasa con el trabajo informal y con lo que representa también no solamente este aspecto, sino las personas que tienen que tener 2, en el peor de los casos 3 trabajos, pero con esta reducción de horas van a poder tener una mejor calidad de vida? Porque hay personas que, por la situación económica, sabemos que sufre en nuestro país, tienen que tener pues esta situación de tener 2 o 3 trabajos. ¿Esto puede mejorar entonces también para ellos la calidad, tomando en cuenta también el aumento del salario que se está proponiendo? Bueno, nosotros hemos dicho que con esta iniciativa México llega tarde y llega mal a esquemas de productividad que se está presentando, que era una gran oportunidad para voltear los ojos a la mayoría de la población trabajadora, que efectivamente la mayoría está en el ámbito informal. Más de 33 millones de trabajadores lo hacen de manera informal. Esta iniciativa, lejos de romper con ese modelo, lo va a fortalecer. Invita a los patrones, incluso a los propios trabajadores, a que opten por el modelo informal, porque no genera ningún incentivo para buscar que crezca el empleo. Nada menos en esta iniciativa que presentan las propias horas extras que señalan que pueden pagarle a los trabajadores, vienen con una paga de impuestos importante. Entonces, el propio gobierno podría generar incentivos fiscales, podría bajar el costo laboral para que los empresarios pudieran abrirse a tener más trabajadores, pero también pudiera prestar mejores servicios. Hoy te enfrentas a que muchos trabajadores te dicen abiertamente que por favor no los des de alta en el seguro, porque les pagas cuota que ellos nunca van a ver, porque no hay citas, no hay consultas, no hay medicamentos, porque además ninguno de ellos ya se va a jubilar, los esquemas de jubilación están inalcanzables. Exacto. Entonces ellos lo que te dicen es: mejor dame a mí el dinero que le vas a dar al Seguro Social, dame la mitad y me quedo en la informalidad. Y esta iniciativa que están presentando fortalece esa desafortunada ruta. Nada tiene que ver con calidad de vida y, por supuesto, cada día aleja más a nuestro país de esquemas de productividad. Esta iniciativa tiene inconformes a los empresarios, pero también, increíblemente, tiene inconformes a los trabajadores. Es que no hay un punto medio, exactamente, porque, a ver, las 40 horas se tendrían que establecer de manera inmediata, no a plazos como de repente se ha planteado este ahorro de horas extras. La gente que trabaja las horas extras las trabaja en ese momento y pues necesita su pago también inmediatamente porque viven al día. El 60% de la clase trabajadora en nuestro país vive prácticamente al día. ¿Cómo es posible que se dé este ahorro y bueno, cuando tú ya cumplas ciertas horas los cobres? Se tendrían que establecer las condiciones de otra manera y que además sean inmediatas, ya y no paulatinamente. Uno entiende que en la reforma al descanso, aquella que se hizo en donde paulatinamente se daban de 6, 9, 12 días de descanso, etcétera, depende de las horas y de los años que llevabas con la empresa. Esto no es igual. Estos son las horas que tú trabajas en ese momento y que tienen que ser retribuidas. ¿Qué tendría que pasar para que esto sí se pueda, no sé si es el término correcto, Alejandra, pero replantear para que sean inmediatas y no postergarlo hasta el 2030? Pues mira, yo he escuchado decir a trabajadores que si han esperado 100 años, como está en nuestra Constitución, para que viniera 70 años, estaba firmado este acuerdo desde hace 70 años. El acuerdo sí, pero además la Constitución tiene más de 100 años que marca la semana laboral de 6 días de trabajo por 1 de descanso. Los trabajadores han dicho: si hemos esperado todo ese tiempo, podríamos esperar para poder entrar en verdaderos esquemas que nos garanticen todo esto de lo que acabas de hablar, porque, bueno, en mi caso, yo vengo del ámbito sindical, un terreno que conozco bien. Hace más de 25 años ya levantábamos la voz para pedirle al gobierno en turno que generara mesas de trabajo, que es la única alternativa que tenemos, sentar a los empresarios con los trabajadores y empezar a incursionar en verdaderos esquemas de productividad. A veces le eres más productivo a tu patrón, a tu empresa, cuando a mí me dejan tal vez trabajar desde mi hogar un par de días,
cuando tal vez en vez de quedarme 9 horas de jornada, lo que espera el patrón que haga, tal vez lo hago en 3 horas, tal vez más temprano. Claro. Hay que haya flexibilidad, pero eso solo lo pueden pactar el patrón y el trabajador, con la libertad y con el compromiso de que en la medida que tenga más productividad, pues tendrá que haber mejor retribución y mejor calidad de vida para los trabajadores. Solo de esa manera vamos a lograr esos dos objetivos: productividad para el país y sin duda una mejor calidad de vida para los mexicanos, porque Claro. también de alguna manera los patrones pues van a estar en mejores condiciones con más productividad. Claro, pero hay empresas, Alejandra, tú lo sabrás, que ni siquiera pueden negociar o no están con la posibilidad o con las ganas de negociar con los trabajadores, y cuando tienen horas extras, en lugar de pagárselas con dinero, se las pagan con días libres. Esto tampoco debería ser, porque además pues es una imposición. No es que, bueno, ¿tú qué decides? ¿Días libres, que tengas un poco más de días de descanso, o lo que equivale, la retribución que equivale a las horas extras? Y muchas veces, en una gran cantidad de casos, las empresas o los empresarios les cambian el dinero de las horas extras por días libres. ¿Esto también Claro. se ha planteado en la mesa de discusión? Sí, claro, lo pusimos en la mesa, dijimos que difícilmente cuando te abren, por ejemplo, no solo los tiempos extras, sino esto que dicen en esta iniciativa, que se pongan de acuerdo el patrón y el trabajador en cómo van a descansar, a escalonar este tiempo extra. Es como lo acabo de comentar, yo no me imagino a un patrón negociando con su trabajador si quiere salir 30 minutos antes hoy o 1 hora mañana. El patrón te va a dar a conocer si ya no te va a tomar en cuenta la jornada a partir de media hora, 1 hora. Y esto sucede, ¿cómo no va a suceder, Max? Se lo dijimos a la autoridad, si el 80% de los trabajadores, los pocos que están en la formalidad, el 80% además están representados con contratos simulados, con dirigentes que no son verdaderos dirigentes sindicales, con contratos que son extorsiones. Y bueno, por eso tenemos este escenario que acertadamente describes, ¿no? No hay un Sí. respeto a la ley laboral de ninguna manera. Y también el último punto en esta ley laboral es establecer 2 días de descanso, porque también sabemos que hay muchas empresas que toman en cuenta el sábado, mediodía, pero también se tiene contemplado dentro de esta propuesta que el sábado se considere pues un día libre también para los trabajadores, y que las 40 horas se puedan contemplar o se lleven a cabo de lunes a viernes, ¿no? Sí, esa es la propuesta original de Movimiento Ciudadano, que es una propuesta que ha demostrado en otros lugares del mundo, incluso en América Latina ya se tiene, en Brasil, en Honduras, en diferentes lugares, en Canadá, por ejemplo, ha funcionado. Alcanzas productividad, tienes más convivencia familiar, todo esto está aprobado y ese es nuestro planteamiento. Por desgracia, Max, la iniciativa que estamos recibiendo, que hoy estarán votando en estos próximos días los diputados, nada tiene que ver con esta iniciativa. Queda intocado Ujú. lo que establece todavía nuestra Constitución. Quedan firmes 5 días de trabajo con 2 días de descanso, con un día, perdón, 6 días de trabajo con un día de descanso. Eso queda todavía en nuestra Constitución, como ha estado desde hace 100 años. Correcto, bueno, pues estaremos pendientes de este y también del tema de los jueces sin rostro, que esperemos que esto pues no sea aprobado, porque de verdad estaríamos entonces pues desvinculándonos de una herramienta indispensable para nuestra protección y sobre todo para nuestra certeza jurídica. Senadora Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano, le mando un abrazo, gracias por la comunicación y la conversación, y estamos pendientes. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Max. Saludos. En chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Hablando de despachar rápido y las 40 horas, no. Aquí es rápido. ¿Cómo vas, mi querido Emilio? Max. Adelante. Buenos días, ¿cómo te va? Yo Venga la chisma perfectamente. candente y cómo va. Hoy vengo de Chavito Bien. Sí, vienes de Chico Anáhuac, ¿eh? Chavito Bien. Sí, exactamente. Chavito Bien. Y es viernes, se sabe. Josué lo sabe.